Lo que parecía imposible, lo fue. Se han confirmado que los 5 tripulantes del sumergible Titán murieron. A las 8:55 de la mañana, tiempo de la Florida, 6:55 tiempo de la Ciudad de México, un vehículo no tripulado encontró algunos restos de lo que podía ser Titán. Esos restos se encontraron a escasos 500 metros o menos de donde está sumergido Titanic. ¿Qué se encontró? Digamos que parte de la cola, por así decirlo, de Titán, también un marco de aterrizaje y de acuerdo a las hipótesis, pareciera que se comprueba aquella de que hizo una implosión el submarino o sumergible en este caso. ¿Por qué ocurrió la implosión? Faltan más datos para dar una teoría definitiva. Lo que suponen los especialistas es que el cristal de la nave, el cristal de Titán, se reventó. Explico. En el fondo del mar, en donde descansan los restos de Titanic, hay una presión aproximada de 390 veces más que la presión que tenemos en este momento en la superficie. Si esto se comprueba, fue una muerte prácticamente instantánea. Descansen en paz los tripulantes de Titán. Y pues ya la misma empresa OceanGate ha confirmado la muerte de 5 personas, entre ellas su CEO. En su declaración hay un statement de OceanGate, un posicionamiento que dice que creen que el CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleiman Dawood, Hamish Harding y Paul Henry Narjolet lamentablemente han muerto. Dijeron también, esta empresa dijo, estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones, dice este posicionamiento que se acaba de emitir hace unos minutos, están con estas 5 almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían. Es una historia muy triste. Este es el posicionamiento de la empresa OceanGate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Habibis, espero que se encuentren bien ustedes. Me imagino que ustedes casi todos se han enterado de la noticia, lo que está circulando alrededor del mundo. Una tragedia muy triste, muy sorprendente, a pesar de todos los sectores de seguridad, de todo lo que hay, pero aún así pasa un incidente así. Estamos hablando de esta tragedia muy triste, de sumergible Habibi, Titán. Después de estudiar un poco, pensé compartir unos 5 razones, 5 puntos que tal vez han sido muy importantes que causaron esta tragedia. Bienvenido a este canal, me presento, me llamo Mohamed Usman, soy originario de Pakistán y ahorita vivo en este hermoso país de México. Ustedes han notado que últimamente siempre cuando pasan cosas así, siempre hay muchas controversias o mitos o las cosas pegadito a cierto incidente. Luego salieron muchísimas teorías, conspiraciones de otras cosas así. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede pasar? O también hay ciertos lugares, ciertos factores, ciertas personas que dijeron estaba planeado o tal vez estaba escrito de otra forma. Usted sabe que siempre cuando hay algo, nada más de Simpsons, también mucha gente dice que hacen predicciones casi muchísimo, o sea que relevante al incidente. No es de ahorita, es de mucho tiempo antes. Muchísima gente también contaron que esto no era un submarino que traía todo el protocolo para llevarlo, para hacerlo bien, para unas turistas de ese nivel, con todas las medidas de seguridad. Que además pues hubo esta discusión de que no era propiamente un submarino, sino más bien un sumergible, ¿no? Que tenía solamente capacidad para ir hacia arriba y hacia abajo. Finalmente, pues hoy se sabe que se encontró a través de la información que emitió la Guardia Costera, se encontraron un par de restos que al parecer pertenecían a la parte en medio y a la parte trasera, ¿no? De este sumergible. Una aventura lujosa. Una aventura que no podemos hacer cualquier persona. Habibis, ustedes saben que tan solo boleto
para entrar a este lugar era $250,000 estadounidenses. 5 personas, más bien digo 5 aventureros, estaban viajando, explorando, pero nadie sabía que iba a ser su último viaje de la vida. Entre estos 5 pasajeros, Habibis, eran: el empresario británico Hamish Harding fue el poseedor de 3 récords mundiales Guinness. Ni más ni menos, el dueño de esta marca, de esta empresa de OceanGate, Stockton Rush, un billonario empresario de Pakistán, Shehzada Daud y su hijo Suleiman. Algo muy interesante también que fue un señor Henry Nargolet. Y algo interesante sobre el señor Nargolet era su apodo era Señor Titanic por su experiencia en el barco, porque pasó 22 años en la Marina francesa, donde finalmente fue clasificado como comandante. Él estuvo en la primera inversión de recuperación de los restos del Titanic en año 1987, según su biografía. Qué triste, pero qué ironía. Después de 111 años de incidente, de tragedia de Titanic, todavía pegado al nombre de este incidente, siguen causando incidentes, siguen causando accidentes. También hay muchas noticias sobre un youtuber mexicano, Alan por el Mundo, sobre su viaje a este lugar, de su experiencia cuando subió, cuando bajó justo a ver restos de Titanic. En estos videos también nos podemos experienciar, Habibi, que no es nada fácil, literalmente arriesgar tu vida y aparte mucho dinero y un riesgo fenomenal. La verdad, respeto mucho a este hermano, como nos mostró también estas experiencias. Sin tardar mucho, Habibis, amigos, vamos a entrar a estas 5 razones posiblemente que causaron esta tragedia. Obviamente, constancia divina dice que todo está escrito. Como decimos en árabe, maktub. Nadie puede cambiar lo que estaba escrito. Pero aún así, si nos hubiéramos evitado estas 5 razones, tal vez la historia, el resultado, podría ser mucho más diferente. ¿Cuáles son estas 5 razones? Vamos a ver. Es otro misterio del fondo del mar. Mientras se desvanecen las esperanzas para los 5 turistas adinerados del Titanic, que desaparecieron mientras exploraban el naufragio a bordo de un mini submarino, surge una pregunta. ¿Qué pasó? Es posible que nunca lo sepamos después de que el submarino, llamado Titan, de repente se quedó en silencio a cientos de millas de la costa de Canadá y a unas 13,000 pies bajo el agua junto al Titanic. A bordo estaba un billonario británico, uno de los hombres más ricos de Pakistán, y su hijo, un famoso explorador francés y el CEO de la empresa que organiza la expedición. Comenzaron su viaje el domingo temprano con 96 horas de oxígeno adentro del submarino, y desde entonces no se ha sabido nada de ellos. Expertos en submarinos coinciden en que 5 posibles accidentes son la causa más probable. Tal vez la explicación más obvia es que el minibarco se enredó en los restos del propio Titanic. El barco se partió en 2 trozos cuando se hundió en 1912, y esas secciones ahora están entre un enorme campo de escombros en el lecho marino. Navegar entre los restos es extremadamente peligroso, según aquellos que lo han hecho. Es posible que el piloto del submarino se haya desorientado, quizás después de que se interrumpieran las comunicaciones, causando que la nave se enredara. Otro explorador ha descrito cómo una corriente submarina repentina arrastró su submarino hacia los restos, dejándolo atrapado temporalmente. El Titan está equipado con pesas que se pueden arrojar por la borda para darle flotabilidad extra, lo que podría liberarlo y ayudarlo a flotar hacia la superficie. Pero si está atascado, por ejemplo, dentro del Titanic, podría haber poco que la tripulación pueda hacer. Nada más se podía hacer excepto esperar ayuda. Un ruido fuerte, detectado por el sonar, podría ser la tripulación atrapada golpeando el casco del submarino para llamar la atención, pero los rescatistas aún no han podido encontrar la nave. El Titan también podría haber sufrido un apagón o una falla de equipo. El sub depende de baterías para la comunicación y una falla podría explicar por qué perdió contacto con la superficie, pero también alimentan los motores, las luces y la calefacción. Un desastre total hubiera dejado el sub inerte en el agua, en completa oscuridad y en temperaturas
congelantes. Si es así, los expertos dicen que el frío podría matar más rápido que la falta de oxígeno. Se han hecho preguntas sobre la calidad del sub, después de que un pasajero se retiró por temor a que la empresa que lo construía estuviera tomando atajos. Descubrió que los andamios se estaban utilizando como lastre y un control de videojuego se utilizaba para dirigir. Después de eso, exigió la devolución de su dinero. Un ingeniero de Ocean Gate también dejó su puesto por preocupaciones de seguridad sobre la estructura del submarino, y una entidad de la industria escribió una carta en 2018 criticando el enfoque experimental de la empresa. Perder energía dificultaría encontrar el submarino y aún quedaría la cuestión de cómo llevarlo de vuelta a la superficie si sus motores no funcionan. Quizás aún puedan emergir, pero no hay señales del barco aún. Alistair Greig, profesor de Ingeniería Marina en University College London, dijo que las opciones de rescate serán extremadamente limitadas si el submarino está sin energía. Otra posibilidad es que el submarino se haya enredado con un objeto sumergido como una red de pesca. Miles de estas redes fantasma son arrastradas por el océano después de ser perdidas por los pescadores. En 2005, un vehículo submarino ruso llamado AS-28 quedó atrapado en una de esas redes mientras estaba sumergido cerca de la península de Kamchatka, en el extremo oeste de Siberia. La red se coló en sus hélices y lo hundió al lecho marino. Posteriormente, un dron submarino británico fue necesario para cortar la red y liberarlo. Los 7 miembros de la tripulación lograron llegar a la superficie sanos y salvos 2 días después, pero solo estaban atrapados a unas pocas cientos de pies de profundidad en comparación con los 13,000 del Titan. Para liberar el vehículo, los rescatistas primero tendrán que encontrarlo, y el sonar no es muy eficaz para diferenciar el submarino de los restos del Titanic dispersos alrededor. E incluso, si se puede cortar, el Titan aún tendrá que regresar a la superficie por sí solo, porque resulta imposible trasladar a la tripulación a otra embarcación a esa profundidad. Después de que el sumergible dejó de comunicarse sin explicación, se ha sugerido que una posible implosión catastrófica de la nave es una teoría importante. Michael Harris, un experto explorador del Titanic, teme que eso sea exactamente lo que sucedió. 10,000 pies debajo de la superficie, donde la presión es 350 veces mayor que en la superficie. Cuando un casco de submarino falla a esa profundidad, la presión del océano aplasta casi instantáneamente la nave y a cualquiera que esté dentro. Incluso una pequeña falla en el casco de fibra de carbono y titanio podría haber causado el accidente, y las 3 expediciones previas del Titan fueron canceladas por miedo a la fatiga estructural. El propietario, Ocean Gate, dijo que el sub, que tiene muchos componentes hechos a mano, como arandelas de tiendas de ferretería, tenía bueno. Eso es todo, amigos. Y el casco de titanio puede ser la causa del incidente, y los 3 anteriores viajes del Titan fueron cancelados por temor a fatiga estructural. Los dueños Oceangate dijeron que el barco, que tiene muchos componentes caseros como arandelas de ferretería, había sido reparado y estaba equipado con un sistema sofisticado para vigilar cualquier problema en el casco. Pero si hubiera surgido un problema de repente en el fondo, es dudoso que la tripulación podría haber hecho algo a tiempo para salvarse. Un incidente así ocurrió en 2017, cuando el submarino Ara San Juan de la Armada Argentina desapareció en el Golfo de San Jorge. El naufragio fue localizado solo un año después, esparcido en el fondo marino. No se sabe exactamente qué causó el accidente, pero se cree que un fallo eléctrico hizo que se sumergiera más allá de su profundidad de aplastamiento, causando una implosión y matando a las 44 personas a bordo. Si eso es lo que le pasó al Titan, entonces la tripulación habría muerto al instante. Otra posibilidad es un incendio a bordo, quizás causado por agua que entra en los sistemas eléctricos. En 2019, un incendio estalló dentro del compartimento de baterías del submarino ruso Losharik, cuando estaba a 1,000 pies bajo el agua. Luchando contra el fuego en pasillos tan estrechos como de unos pocos pies, la tripulación logró llevar al Losharik de regreso a su submarino madre, que lo arrastró a la superficie. 14 submarinistas, algunos de los más experimentados y condecorados de toda la marina rusa, murieron.
Si un incendio similar estallara a bordo del Titan, entonces los resultados podrían ser fácilmente fatales. Incluso si la tripulación de alguna manera controlara las llamas, el fuego podría dejar fuera de servicio la electrónica y consumir el oxígeno dentro de la pequeña embarcación de 21 Piece. Todavía hay mucho que no sabemos sobre el destino del Titan o sobre los hombres a bordo. Si el barco puede de alguna forma llegar a la superficie, entonces hay esperanza de que puedan ser salvados. Pero si realmente está atrapado en el fondo del océano, entonces las posibilidades de encontrarlos vivos son escasas y se desvanecen rápidamente.